América Latina, seguimos en vivo a través de nuestra señal. Vamos a hablar de Colombia, vamos a hablar del presidente Gustavo Petro, quien esta vez, después de que se hundiera esa iniciativa de una consulta popular, esto no contó con los votos. Gustavo Petro llamó a esto un fraude electoral, como había ocurrido en otras oportunidades en la historia de Colombia, y esta vez pues dijo: vamos a hacerlo por decreto. Para entender la decisión de Gustavo Petro, vamos a contactar a Sergio David González y a una voz autorizada. Sergio, ¿cómo estás? Adelante. Andy, un gusto saludarte. En definitiva, esta es la noticia más importante con que amanecimos hoy en Colombia después de la alocución del presidente Gustavo Petro anoche, anunciando que por decreto será llevada esta consulta popular. Después de que el Senado de la República lo rechazara, pues en esta ocasión no se da por vencido y ahora dice que va por decreto. Tanto así que anoche, a altas horas de la noche, varios integrantes de diferentes partidos políticos, cerca de 8 partidos políticos, se reunieron para rechazar esta situación de la cual viene desde el gobierno nacional. Y uno de esos partidos es justamente el Partido Liberal. Y nos acompaña el senador Mauricio Gómez Amín, quien ha sido muy crítico sobre esta situación. Senador, gracias por estar con nosotros aquí en DNews. ¿Qué decirle al presidente Gustavo Petro sobre esta propuesta de que vaya por decreto la consulta? Bueno, no, algo muy claro, y es que le falta a Petro al país, a Colombia, a sus instituciones, a las Cortes, al Congreso de la República, la institucionalidad. Yo creo que esto es un plan. Mire que hace poco pasó en Comisión Cuarta la ponencia de la reforma en tercer de debate, y él dice que no le sirve esa reforma, no le sirve nada porque a él le gusta gobernar en caos, sembrando odios, incitando a la violencia, pero yo creo que es más fuerte Colombia que el presidente Petro. Son más fuertes las instituciones en nuestro país que el presidente Petro, y estamos seguros que la Corte detendrá este exabrupto que el presidente pretende con el país. El Senado ya tomó una decisión y la decisión fue negar la consulta. Vamos a evaluar en último debate la reforma, vamos a sacar la mejor reforma posible, la reforma consensuada con los gremios, con los empresarios y con la clase trabajadora, pensando en el país, no en una agenda política. El presidente ya está en campaña, ya está queriendo o quedarse él o dejar a un candidato de él 4 años más, pero aquí lo que falló fue un modelo de gobierno y por eso al presidente Petro se le acabó la pila y no va más. Senador, ¿usted considera que en este momento en Colombia se está fracturando la institucionalidad con esto que está proponiendo el gobierno nacional? ¿Ese será el camino del caos del cual el gobierno estaría impulsando? No, yo lo que creo es que se fractura el presidente Petro cuando piensa que las instituciones en nuestro país son débiles. Ahora me decían que el presidente Petro, creo que me decía Andy ahora, que el presidente Petro tildaba de fraude lo que pasó en el Senado. No, fraude lo que él piensa hacerle al país con el decreto de la consulta. No, yo creo que Colombia resistirá, y viene un año muy duro. Viene un año del presidente Petro queriéndose quedar. Mire, yo tuve un debate hace poco en un medio nacional con la senadora Clara López y ella confirmó que viene una constituyente. Ya lo confirmó, que no es ahora, pero que viene. Y que la constituyente se da porque hay un bloqueo, no. Y hay bloqueo, pero la pensional pasó. Entonces, cuando el Congreso aprueba una reforma de Petro, es el mejor Congreso posible. Pero cuando la niega, hay un bloqueo, no. Esa es la democracia. Él fue parte del legislativo, él entiende lo que aquí está pasando. Y lo que aquí está pasando es que el Congreso de Colombia no es una notaría, es un poder público independiente. Presidente Petro, hay 3 poderes. Si no se acuerda, yo se lo recuerdo: el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Y aquí nadie es empleado de nadie. Aquí cada quien defiende su causa, y el Congreso está defendiendo la suya y lo ha hecho muy bien, sobre todo el Senado de la República. Nos vamos a mantener en oposición permanente, vamos a seguir pensando en el colectivo, en los colombianos de a pie, y el presidente Petro debería comenzar a gobernar en serio estos últimos meses, diseñar una hoja de ruta y ponerse unas tareas
a mediano y a largo plazo, para que deje un legado, porque hasta ahora solamente caos, violencia, insultos y escándalos. Eso es lo que nos deja Petro estos 3 años. Así es, senador. Andy, te sumo a esta entrevista. El senador Gómez te escucha para tus preguntas desde Buenos Aires. Muchas gracias, Sergio. Saludos, senador Gómez. ¿Cómo le va? Andy Chirinos desde el estudio. ¿Cómo ve usted el costo de llevar a cabo una consulta popular por decreto de este tipo? Y además aprovecho de una segunda. Usted mencionaba que venía una constituyente. ¿Existe la posibilidad de que se tumbe este decreto por la Corte Constitucional? Pues no solamente el decreto que va a firmar el presidente Petro se caerá en la Corte. Le anticipo que la reforma pensional se caerá también por vicios de trámite. Y por supuesto esto lo que quiere decir es que hay contrapesos en el país, que Colombia es un país fuerte, que Colombia es un país que estamos seguros resistirá a Petro y a cualquier presidente que quiera anteponer sus intereses a los de la Constitución. Nosotros vamos a seguir muy alertas. Ayer 8 partidos políticos tomamos una decisión y fue decirle no al presidente Petro. Hoy estamos eligiendo una magistrada de la Corte Constitucional muy lejos de lo que es el pensamiento comunista, izquierdista y progresista del presidente Petro, blindando también la Corte y asumiendo la responsabilidad que tenemos como legislativo. Así como el pueblo eligió al presidente Petro, el pueblo también eligió al Congreso de Colombia, el pueblo también votó por los senadores. Así como él es legítimo, nosotros también somos legítimos. Así como el Congreso es legítimo y el presidente es legítimo, las Cortes también lo son. Por eso hay que respetar la división de poderes y quien no lo haga jugará con candela estos próximos meses. Senador, me llama la atención, como usted dice, él es legítimo, todo es legítimo porque fue el pueblo quien escogió. Nosotros desde afuera, es decir, no Colombia, nosotros desde afuera Latinoamérica, nos preguntamos si detrás de este decreto del presidente Gustavo Petro hay realmente una convicción de que el pueblo elija, o es más bien una estrategia suya para desestabilizar y alejarse entre los poderes en Colombia. ¿Usted cómo lo ve? Es una estrategia de él. Lo mismo pasó en la alcaldía, en Bogotá. Él gobierna en caos. A él no le gusta el orden, a él no le gusta la hoja de ruta, a él no le gusta la metodología. Mire que se nos perdió de viernes a lunes. Sí. No es un presidente ordenado, juicioso, no es un presidente que le esté cumpliendo a la gente más pobre del país. Yo quiero saber cuántos pobres hoy en Chocó le agradecen al presidente una vía, un colegio, un hospital nuevo, o en Amazonas o en Putumayo, o por qué, si quiere tanto a los pobres y al pueblo, ¿por qué no les da el subsidio de la energía del estrato 1, 2 y 3, que hoy el gobierno adeuda casi 2.5 billones de pesos? O si quiere tanto a la gente de estrato 1, 2 y 3, ¿por qué no fondea Mi Casa Ya para que ellos puedan comprar una vivienda digna? Porque el discurso del presidente es eso, solo un discurso. Se queda solamente en el populismo barato de la politiquería a la que tiene acostumbrada el país. Pero Colombia es más que él. Por supuesto, él tiene un porcentaje del país que lo quiere, pero hay un 70-75% que rechazará a Petro en el 26. Gracias, senador. Sergio, contigo otra vez. Sí, Andy. Usted toca un punto muy clave, senador, y tiene que ver sobre la ausencia del presidente durante el fin de semana. Cerca de 48 horas presenciales donde no supimos cuál era el paradero, Casa de Nariño no dice nada, y 60 horas a través de la red X que se ha convertido en la trinchera justamente del presidente para hablar de cosas del país. ¿Una ausencia tan grande de un mandatario de un país está bien vista? ¿Qué podemos esperar sobre esta situación? El problema no es que se ausente, porque la vida privada de él es su vida privada. El problema es que mientras el presidente se ausenta y no gobierna, el clan del Golfo se sigue tomando el país. El plan Pistola asesina a nuestros policías. La Mojana se sigue inundando en Sucre. Santa Marta sigue sin agua. Amazonas sigue sin una salud digna. Entonces, ¿para qué el presidente Petro se eligió?
para pasear, para viajar, para no aparecer los fines de semana o para gobernar y solucionar los problemas y las necesidades básicas insatisfechas de la gente en nuestro país. Yo creo que hay una decepción muy grande y el cambio que Petro y su equipo prometió es un cambio para mal. Por eso hay que rectificar, no solamente elegir un presidente el próximo año distinto a lo que fue Petro estos 4 años, no, es corregir los errores del pasado, no caer en ellos, porque por esos errores llegó un Petro. No podemos seguir haciendo lo mismo, gobernando igual, y tenemos que ser mucho más incluyentes, mucho más eficientes, y sí se puede. Mire, yo siempre pongo el ejemplo de Barranquilla, que ha tenido una continuidad en la política pública en los últimos 20 años. Y si Barranquilla pudo, Colombia puede. Por eso hay que animarnos a seguir adelante y hay que ver que siempre hay luz al final del túnel y somos más los buenos que queremos que Colombia salga adelante. Senador, ya para finalizar esta entrevista, si el presidente Gustavo Petro dice que este viernes va a dar a conocer el decreto, ese decreto debe ser firmado por todos los ministros del gabinete. Si se firma esto, y teniendo en cuenta que ya el Senado se pronunció y lo rechazó esta consulta de las 12 preguntas, ¿entrarían en prevaricato los ministros? Eso dicen los juristas, yo le dejo eso a los organismos de control. Pero lo que sí estoy seguro es que firmado el decreto de consulta, llegará a la Corte y la Corte lo tumbará en pocos días. El presidente tendrá que respetar, como dijo Armando Benedetti hoy, esa decisión. Si no la respeta, está transgrediendo la Constitución política de Colombia y tendrá la fuerza pública que actuar en nuestro país. ¿Desde el Partido Liberal van a demandar el decreto? Desde todos los partidos. Ayer le dijimos a Petro, 8 partidos, no pasará por encima del Congreso de Colombia, no pasará por encima de las Cortes y no pasará por encima de nuestro país. Somos más los que respetamos el ordenamiento jurídico de nuestro país que los que no lo respetan. Muy bien, senador, gracias por estar aquí con nosotros, conocer su punto de vista de una situación que le genera tensión política a toda Colombia. Gracias a ustedes por la invitación y puertas abiertas siempre. Muy bien, muchas gracias, senador. Andy, ya lo ves, unas declaraciones contundentes de lo que está sucediendo en Colombia, rechazando el decreto que está anunciando el gobierno nacional con esta consulta popular. 8 partidos políticos, incluyendo justamente el Partido Liberal, donde rechazan esta iniciativa por parte del gobierno. La tensión, te cuento, ha sido muy fuerte en Colombia. Hoy los colombianos amanecimos con esta noticia y no hay otra cosa de la cual no se hable en nuestro país, sino la consulta popular por decreto que está anunciando el presidente Gustavo. Sí, Sergio, ¿no? Y esta conversación que tuvimos con el senador, que deja además una mirada al futuro mucho más clara, una constituyente viniendo en camino y además anunciando que la reforma pensional también caerá. Entonces es un escenario al que Gustavo Petro seguramente no le agrada mucho. Te agradezco por las precisiones, compañero. Nos vemos en instantes.